El agujerito. Sí, ¿no será que así como ellos ya se acostumbraron a vivir, incluso nacieron en eso y ni siquiera perciben o conocen un mundo diferente, nos pase más o menos lo mismo es decir, lo que estoy diciendo no será nuestro sistema político o incluso te sigo en lo que dices, nuestro sistema social, un basurero inmenso del que ni siquiera nos damos cuenta tan tangible de que vivimos en la inmundicia y vivimos en ese basural y de ahí comemos y ahí vivimos y ahí crecemos, pues, ¿no? Y nos acostumbramos a eso, pues, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no conocemos otro mundo, digo, sigo con la analogía. No, pues, sí lo conocemos, por eso sí sufrimos. Pues, esa es la gran pregunta, pues, porque ¿no? hay otros países cuentas... que no tienen nuestras taras sociales, hay otros países, todos los países tienen problemas. A ver, tampoco vamos a poner ejemplos de que en Finlandia amarran a los perros con algodón de azúcar y todo es fantástico. No, bueno, Finlandia tiene muchos éxitos por encima de nosotros, también tiene muchos años más que nosotros de existir como sociedad y de coexistir y de ir limando todos los errores. Lo mismo pasa con toda Europa, ¿no? O sea, es difícil compararnos con países europeos, muy difícil y muy injusto para América, porque ellos tenían ya muchísimos más años que nosotros puliendo estas taras sociales de lo que nosotros hemos podido hacerlo, pero no hay país perfecto, ¿no? En eso estamos de acuerdo, ningún país no tiene problemáticas que resolver, todos tienen problemáticas que resolver y el ser humano por sí mismo, ya por naturaleza, seguramente traemos ahí un ingrediente conflictivo, pero esto es un asunto que escapa a eso, pues, cuando tienes un país en donde en las elecciones, en donde se supone que estás eligiendo a quienes van a tomar las decisiones y a quienes van a llevar las riendas de tu comunidad, llevas 79 asesinatos, cabrón. ¿De qué estamos hablando? O sea, ni siquiera en la Colombia que tú decías con Pablo Escobar sucedía esto, pues. O sea, 79 asesinatos. Sí, está muy cabrón. Es una locura, pues, ¿no? Es una locura. Que no podemos acostumbrarnos a esto. Yo efectivamente no coincido con la gente que quiera hacer estas comparaciones apretadas. Pues no, yo creo que el único elemento válido parcialmente es compararnos con nosotros mismos, pues, ¿no? Creo que como en todo proceso de crecimiento, de desarrollo, pues es uno mismo el que se debe de autoexigir, pues, ¿no? Obviamente también de motivar, de formar, de plantear no sé, esquemas de cómo se va a crecer. No estoy hablando exclusivamente de manera individual, de hecho intento decirlo más bien a partir como sociedad nacional, pues, ¿no? Pero cuando dices no compararnos con otros, sino con nosotros mismos, ¿estarías excluyendo también la posibilidad de tomar como ejemplos positivos de éxito de otras naciones? No, creo que todo sirve, pues, ¿no? Pero a lo que me refiero es que si te quedas solo en la comparación, pues a final de cuentas, pues depende con quién te compares, ¿no? Te puedes ir a comparar en el rubro que quieras, pues, ¿no? Con países de África subsahariana y entonces decir, mira qué bien estamos, digo, no estamos tan jodidos, ve cómo están allá, o cómo, nos comparamos con países nórdicos y no, pues vamos a terminar deprimidos. Eso me refiero que el ejercicio de comparación no es suficiente, por el contrario. No estaría seguro si en África matan a 79 candidatos en unas elecciones, ¿eh? Bueno, yo creo que hay países donde ni siquiera hay elecciones, ¿no? Y donde es a partir de etnias que asesinando con genocidios unos a otros, quien determina aquel lord de la guerra que recluta niños, los arma con AK-47 y matan aldeas completas. Esa es su forma de hegemonía de poder. Son pues, sus ¿no? elecciones. Entonces, eso es lo que equivale a las elecciones. A esos ejemplos me refiero, pues, ¿no? Sí, claro. Pero vaya, en términos comparativos, a mí nunca me convence solo compararnos con los que aparentemente su economía, o si no aparentemente, decididamente su economía funciona bien, ¿no? Porque pero olvídate de la economía, yo no he hablado de economía. Yo lo sé, pero eso es lo que intento decir, exacto. Que en cualquier país del mundo podríamos encontrar referentes e ideas útiles, aplicables, obviamente traduciéndolas pues a nuestro lenguaje, diciéndolo metafóricamente, que pudieran ayudarnos a cambiar el estado de cosas, ¿no? El tema es ese y por eso lo repito tanto, ¿no?
Lo que no podemos permitirnos es acostumbrarnos a lo que tenemos. Incluso de las feministas he aprendido recientemente una frase muy clara, pues, ¿no? No tendríamos por qué, ni tendría que ser deseable, y mucho menos un objetivo, volver a la normalidad, ¿no? Hablando de la época COVID, ¿no? Porque volver a la normalidad es volver a lo que teníamos antes del COVID y estaba de la chingada, pues, ¿no? Como, ¿por qué querríamos volver a eso, no? Sí. Si de algo pudiera servir un proceso tan difícil, doloroso, crítico como haber pasado, no nomás en el país, en todo el mundo, por un proceso de pandemia como tal, que nadie que esté vivo recuerda la última gran pandemia de la gripe española, pues, o no la vivió, cuando menos, ¿por qué querríamos volver a eso? Pues, ¿no? Es decir, nos tendría que servir para aprender varias lecciones. No parece que lo estemos haciendo. Era lo que te iba a decir, ¿no? Es que justamente es lo que no parece que suceda, ¿no? Ni México ni ninguna otra nación, ¿eh? No, claro, para Argentina, claro. para Colombia, para todos lados, no, nadie aprendió ninguna lección. Entonces, el tema, volviendo y qué bueno que citaste lo de Colombia y pusiste el dedo en la llaga de algo de lo que a mí me interesa mucho más, ¿no? A final de cuentas, yo no espero ni aspiro a que la clase política sea la que cambie las cosas, ¿no? Efectivamente, yo creo que gane quien gane las elecciones en un municipio, en un estado o en el país. Digo, en el país pensando en esta elección intermedia que puede reconfigurar, ojalá sí, el equilibrio de poderes, etcétera, en la Cámara de Diputados. Bueno, en esa parte, independientemente de cuál sea el resultado, yo creo que más o menos, y duele decirlo, pero más o menos van a seguir las mismas cosas, ¿no? Porque a final de cuentas, el destino y el rumbo de las sociedades o de un país depende mucho más de lo que hace la mayoría de la gente que de lo que hace su clase política. Y obviamente, creo que no nos merecemos, si basamos en nuestras aspiraciones, no nos merecemos esta clase política que tenemos. Pero si nos basamos en nuestros hechos, nos la merecemos completamente, ¿no? Porque a final de cuentas están ahí, no nomás porque nosotros lo permitimos, a veces hasta lo aplaudimos, luego los elegimos, y a final de cuentas muchas elecciones, algunas las vivimos como, pues vas a escoger a ver cuál verdugo te va a ejecutar, pues, ¿no? Porque sí, a final de cuentas es buscando al menos malo. El único resultado de esta ficción democrática, ¿no? De hacer creer de verdad al pueblo que el pueblo manda, porque cada 3 años se escoge entre la basura a ver qué le puede tocar, ¿no? Y a final de cuentas las cosas no cambian. ¿Cuándo van a cambiar? Cuando la mayoría de la gente decidamos cambiar. Primero en un foro interno, pues, ¿no? La clase política tiene en su mando a militares y policías que tienen el uso exclusivo de la violencia, ¿no? Al ciudadano común no se le permite utilizar la violencia, sí a militares y sí a policías. Por lo tanto, ¿cómo vamos a desterrar a una clase política que está armada hasta los dientes contra los ciudadanos? ¿De qué manera los vamos a desterrar? ¿De qué manera los vamos a quitar del poder? Cuando han probado ser tan malos, todos. Pues mira, está muy quemado el ejemplo, pero conozco 2 y apretaría un tercero, porque el tercero es el de tu Dios Mujica, pues, ¿no? Y que conste, nunca te lo he comentado, no recuerdo si lo he hecho, pues, ¿no? Pero no todo el mundo en Uruguay quiere a Mujica, ¿no? Creo que por supuesto que no. Que fuera de Uruguay, lo admiramos la mayoría de las personas que conocemos su trayectoria, sus logros, etcétera, pues, y más que nada, su forma de ser, su estilo de vida, pues, ¿no? Que es claro, pero no es lo que nos hace check. Bueno, por supuesto, pues no, pero lo pienso ya como político, más que como humano, defiende a Andrés Manuel López Obrador, imagínate si va a ser imperfecto o no. Es que justamente eso era lo que quería diferenciar, pues, ¿no? Una cosa es el político, el presidente, con el que no todos coinciden, y otra cosa es la persona, que creo que ha sido muy congruente, ¿no? Y yo creo que eso, por eso se le admira en todo el mundo, pues, ¿no? O sea, él sí no se fue a vivir a la casa presidencial, él sí no. Toda esta propaganda o campaña o difusión de ser el presidente más pobre del mundo, pues es un ejemplo de congruencia, porque ¿en dónde no cabría decir? Un presidente tendría que vivir como vive la mayoría del pueblo que gobierna, ¿no? En el nivel que eso sea. Digo, creo que eso hace sentido en cualquier parte del mundo, pues. Soy José Mujica, campesino para ganarme la vida, en la primera etapa de mi vida, y después me dediqué a luchar por cambiar y mejorar la vida de mi sociedad. Y ahora estoy en una etapa de presidente.
Y mañana, como cualquier hijo de vecino, será un montón de gusano que se va. Tuve algunos inconvenientes, varias heridas, unos cuantos años de cárcel. En fin, cosas de rutina en quien se mete a transformar el mundo. Porque me está echando la pandemia. Ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados. El partido no se juega en los despachos. Y estoy amenazado por todos lados, por doble circunstancia, por vejez y por padecer una enfermedad inmunológica crónica. Si mañana aparece una vacuna, yo no me puedo vacunar. Bueno, yo tengo mi buena cantidad de defectos. Soy pasional. Pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye. Y una cosa es la pasión y otra cosa es el cultivo del odio. He lives a simple, austere life, still gets around in his old VW Beetle, shows zero interest in the trappings of high office, and donates 90% of his salary to charity. After getting the top job, there was no way he was going to move into the presidential palace. He's perfectly happy in the ramshackle one-bedroom farmhouse he's lived in with his wife for the past 30 years. Estamos en un barco navegando y tenemos como especie la responsabilidad del destino del barco. Ningún país puede arreglar la cuestión del cambio climático, de esto, y lo otro. Hay que tomar medidas globales en el mundo entero. Y veo los gobernantes de las grandes potencias que están preocupados en quién va a ganar las elecciones que vienen, esto y el otro. ¿Qué nos falta? Nos falta dirección. Nos falta acometer la tarea de decir, vamos a mejorar este planeta entero. Y estamos gobernando la globalización, o la globalización nos gobierna a nosotros. ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? El día más emotivo de mi vida fue cuando me trasladaron de Paso de los Toros a la cárcel, porque ahí me di cuenta que la dictadura se estaba dando paso. Esto es un poroto, la verdad. Gracias, muchachos. De verdad afable, pues es un tipo al que lo quieres abrazar, ¿no? Pero sí, claro. Volviendo a lo que estábamos. Lo que intentaba describir era que lo que nos falta es liderazgo político, pero liderazgo político real, con una base social importante. No, Andrés Manuel lo tiene, güey. Andrés Manuel es un verdadero liderazgo político y tiene una base social gigantesca. No me refiero a ese liderazgo político, porque como bien tú lo mencionas, pues los propios resultados, la decepción, etcétera, hacen notar que sí tiene un liderazgo político. Vaya, para no utilizar los mismos términos, hay mucha gente que lo sigue, ¿no? Sí, que mucha gente lo siga, ¿eso implica liderazgo político? Bueno, sí lo tiene, ¿no? Sí, que mucha gente lo siga y crea en él, implica a tener esta base social, sí la tiene. No, los tres ejemplos que intentaba... Y que las cámaras te obedezcan, cabrón. Bueno, en nuestro sistema creo que esas son las reglas del juego, ¿no? Y por eso cuando deliberamos o debatimos aquí contigo y con Santiago, pues normalmente tengo como recurso el sarcasmo, porque pues ni que no conociéramos cómo funciona el asunto en nuestro país, pues no. Pero volviendo al tema de los tres ejemplos del tipo de liderazgo, para no decir que lo que falta es liderazgo político a secas, sino falta un tipo de liderazgo que realmente convoque. Ya decías tú que unas cosas
que te caga de mi presidente terraplanista es que genera y fomenta la división, pues, ¿no? Pero los tres que quería citar, adelanté el tercero, que era el de Mujica, pero yo creo que sí hubo un proceso de cambio social muy importante en relativamente corto tiempo, bajo el liderazgo de Nelson Mandela en Sudáfrica, pues, ¿no? Entonces, claro. hay un ejemplo de liderazgo político importante que sí tenía un menudo reto en todos los aspectos, político, social, económico, y el señor con una sabiduría tremenda. Digo, fíjate qué coincidente que también él estuvo muchos años en la cárcel. Los dos en la cárcel era lo que te iba a decir. Que Mujica. Y otro proceso, obviamente mucho más, ya es lugar común citarlo, pues, no, pero no puedo dejar de pensar que en la India un liderazgo como el de Gandhi logró la independencia con un movimiento pacifista, cuando en la época no era precisamente lo que se acostumbraba, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de los que no tres? sé qué también quedaron, porque, sí, o sea, la India ahorita tiene problemáticas espantosas, algunas peores que las nuestras, ¿eh? Sí, en este último caso, o para mí sería el primero como referente, es un proceso de cambio en la transmisión del poder y en la forma de gobernar. Pero pues, la ¿no? sociedad Ya, siguió... acá, pues es una sociedad de castas, para empezar, pues, Sí. ¿no? Todo su sistema social de miles de años se basa en que, pues, tú naces en una casta y es la que te toca, y hasta que en la siguiente reencarnación, si hiciste las cosas bien, puedes ascender en la casta en la que te toquen hacer. Bueno, ya estamos hablando de otro tema, pues, ¿no? Ya estamos metiendo en las creencias, pues, ¿no? Te va a parecer muy forzado, pero a mí todo esto me lleva a algo, a Dios. Ya sé que te va a parecer muy forzado, pero... A ver, explícamela. Si te pones a analizar, la religión juega un papel muy importante en la formación ética y moral y de la manera en la que se perciben las personas a sí mismas, ¿no? Entonces, donde los españoles llegaron a conquistar, por ejemplo, si piensas en toda la América que fue conquistada por España o en las Filipinas, todos más o menos traemos las mismas taras, cabrón. O sea, todos traemos más o menos el mismo arrastre y traemos el mismo tipo de corrupción y el mismo tipo... Este asunto de no hacerte cargo de ti, de saber que lo que tú haces, tus acciones buenas y malas, repercuten en la vida de otros, y esa es la única... finalmente eso es lo único por lo que tendrías que evitar tus acciones negativas, y que sabes que no hay nadie que te las pueda perdonar, ¿no? O sea, si supieras que nadie te las puede perdonar, otras serían tus acciones, cabrón. Pero cuando tú vives dentro de un esquema religioso en el cual tú puedes ir y matar a alguien así en la cara, darle 5 balazos, y si vas el domingo y se lo dices a un padre, te perdona y ya se acabó el problema, cabrón, pues es que, ¿qué nivel de corrupción puede crear eso en la mente de un individuo? Bueno, no me parece nada forzado, al contrario, sustentaría también tu tesis de que dices Dios. Bueno, el Dios al que cada quien le rece, pues claro que es todo un sistema de creencias que subyace en la forma de actuar de la sociedad entera, pues, ¿no? El sistema de castas de la India, decías, también. Por supuesto, ¿no? Origen ¿no? religioso. Si así a bote pronto agrupamos, bueno, los dioses de los países nórdicos eran más o menos los mismos y tienen su forma de actuar e interactuar, ¿no? En la Europa occidental también tenían su sistema a base de creencias, primero con dioses locales y luego ya en la expansión del cristianismo, pues el cristianismo hegemónico, del que después se parten dos, ¿no? En los católicos y los no católicos, y por ejemplo en Inglaterra, que termina colonizando o Norteamérica. Bueno, pues lo que tiene Norteamérica es también, al ser una nación construida con muchas otras, migrantes de prácticamente todo el mundo, a lo mejor las primeras 13 colonias sí de Inglaterra, pues también ahí tiene un conglomerado o un híbrido de creencias distinto, pues, ¿no? Los países asiáticos, pues también tienen su propio sistema de creencias, pues, ¿no? Que aunque no es absoluto en toda esa parte del mundo, pero sí tiene grandes coincidencias, las cosas en las que creen. El asunto del honor, por ejemplo. Y, por ejemplo, el resultado que da en su conformación social, por supuesto que es distinto al nuestro, distinto en muchas cosas, pues, ¿no? Entonces, por supuesto que me hace mucho sentido lo que dices. Sí nos condiciona a las sociedades mucho el sistema de creencias, que definitivamente está muy influenciado por la formación religiosa que tenemos, ¿no? Pero a final de cuentas creo... Bueno, me brinqué a los países musulmanes, pues, ¿no? Pero también
otra un tema. Y sí se podrían plantear así como ciertas similitudes entre los países que profesan más o menos la misma religión mayoritaria y aquellos que, o los contrastes entre los que creen en un tipo de cosas y en otro, pues, ¿no? O sea, los podrías agrupar porque al final de cuentas son regiones del mundo que también tienen, dirías tú, las mismas taras según el tipo de situación en la que se vive, pues. Porque aparte nos preguntamos, bueno, ¿por qué seguimos arrastrando estas filias a algo que sabemos que nos hace daño, que nos destruye como sociedad? Pues ¿no será porque sigues haciendo lo mismo que te dice un libro de hace 2000 años, construido con la ignorancia de hace 2000 años, y sigues basándolo como tú, referencia de lo moralmente correcto y lo que no es correcto, cuando estás siguiendo a un Dios que puede desaparecer a países enteros solamente porque un tipo se equivocó, etcétera? Dices, es que es esa información la que le estamos metiendo a los niños desde chiquitos. Y ojo, hay quienes dicen, y yo estoy de acuerdo con estas personas, que la religión se debería de poner al alcance de los niños a partir de los 18 años, cuando ya conformaron un carácter, para que entendieran que esto no es la realidad, que esto es una historia que contaron unas personas hace 2000 años y que hay quienes la han tomado como realidad y otras quienes no. Y desde ahí los niños tendrían que saber adquirir esa información. Pero cuando a un niño de 3, 4, 5 años, 6 años, lo llevas a la iglesia, les metes el catecismo, etcétera, para los niños no están entendiendo qué parte es alegórica y qué parte es real, cabrón, ¿me entiendes? Entonces tú les hablas ahí de todo lo que dice la Biblia, y la Biblia es una cosa, es un libro, sobre todo el Antiguo Testamento, bueno, es un Dios psicópata, tal cual. Si lo llevaras a un psiquiatra, el del Antiguo Testamento es un Dios psicópata. Híjole, pues fuertes tus declaraciones, ¿no? Porque también en los mismos libros sagrados, y no me refiero a uno solo, sino a cualquiera, también hay códigos morales que seguramente serán plausibles en cualquier parte del mundo o se podrían suscribir. Y yo creo que al final de cuentas es la intermediación de los humanos, que la religión se convierte más en un sistema de hegemonía política y de dominio y de control, los que pueden descomponer, digo, porque yo creo que ningún libro se tendría que tomar literal, pues, ¿no? O sea, es que ese la es el verdad asunto. es que... Tú dices que trae algunas cosas buenas. Pues sí. Hay una primer falla, pues, ¿no? Evidentemente. La primera falla es que pueda seguir habiendo gente con estudios de licenciatura que realmente cree que el origen de la humanidad es Adán y Eva, pues, ¿no? Y no lo digo de broma, es en serio, pues, ¿no? Claro, o sea, que claro. Ese desprecio que las religiones han tenido por la ciencia siempre, porque la ciencia es quien les ha desnudado, es quien les ha evidenciado en todas sus mentiras. Pues bueno, este divorcio que hubo con la ciencia no ha permitido que las religiones también se vayan adaptando. Yo creería mucho más en una religión, fíjate, que me dijera, ¿saben qué? Aquí nos equivocamos, ¿eh? Esto era lo que creíamos en ese momento, hoy la evidencia nos hace creer algo distinto, ¿no? Porque si tú lees el libro de Levítico, por ejemplo, que es uno de los libros que integran la Biblia, hay unas aberraciones, Paco, que no son sostenibles ya hoy, pues. En Levítico, por ejemplo, dice que una mujer da a luz, queda impura, ¿no? Pero queda impura por 15 días si es varón y por 45 días si es mujer. O sea, una declaración misógina que no se basa absolutamente en nada y que ahí sigue. Y entonces la gente sigue leyendo ese libro y sigue creyendo que eso es una verdad, cabrón. Yo tengo entendido que todas las religiones son misóginas, ¿eh? Yo Por creo supuesto, que todas las religiones, hasta el budismo, incluso el budismo, sí. digo, aunque puede haber y sin duda hay unas más misóginas que otras, pero creo que todas las religiones, sobre todo por el momento histórico en el que surgieron, pone en segundo término y en un lugar minusvalorado a la mujer, pues, ¿no? O sea, sin duda, digo, todas, ¿no? Incluso las politeístas, porque todas surgieron en sociedades que ya estaban conformadas así, pues, ¿no? Como tal, ¿no? Con un dominio del hombre sobre la mujer, y obviamente que la forma de sostener, replicar y apuntalar era pues a través de los mandatos divinos, pues, ¿no? En cualquier clase o tipo de dioses que se creyeran, pues, ¿no? Sí, sin duda creo que... Yo aquí les pregunto a las mujeres, ¿qué hacen enseñándole a sus hijos una sarta de ideas misóginas? No entiendo. Porque si alguien ha sido responsable de que generación tras generación se vaya heredando la creencia religiosa, son las mujeres, son las que te llevan al catecismo, las que señoras, reflexionen. Bueno, pues yo todavía me resisto a pensar que las religiones son del todo malas, ¿eh? Digo, sí me queda claro que se cometen muchos errores y sí me queda claro
que sí han cometido, pues, no sé, toda la serie de pecados, si se vale decirlo. ¿Cuáles serían así, las bondades, pues, ¿no? Paco? ¿A poco necesitamos a una organización anquilosada como ellos para que nos digan no matar, no robar? O sea, a lo pues mejor tuvieron alguna función en algún momento de la historia. Hoy por hoy, lo que enseñan nos es útil, nos hace mejor sociedad. No, pues es que depende también cómo lo enseñen, pues, ¿no? Y aunque son escasos, yo sí conozco algunos ejemplos de buenas enseñanzas a partir de un sistema de creencias o de dogmas, ¿no? Ya es cuestión de cada quien si te compras o no los dogmas. Pues si vaya que yo, si algo defenderé siempre es que en temas sociales y políticos la laicidad debe ser primero y antes que otra cosa, pues, ¿no? O sea, lo que menos creería son en estados, en gobiernos o en sociedades confesionales, pues, ¿no? Yo creo que eso es algo que lo aclaro por si acaso no se vaya a malentender lo que digo, de que en mi experiencia con las religiones, a pesar de ser un crítico bastante ácido con las formas y con las tradiciones incluso, ¿no? Los dogmas mismos, pues, ¿no? No me llenan del todo las explicaciones que la humanidad en conjunto requiere, pero te doy un ejemplo claro, pues, ¿no? Para mí que utilizando dos religiones, si se vale así decirlo, aunque los budistas dicen que no es una religión, sino más bien un sistema o filosofía de vida, pero pues el budismo, si en algo pone el énfasis, en origen, pues, ¿no? Es en la compasión, ¿no? En la compasión hacia cualquier ser sintiente. Por cierto, es uno de los sistemas filosóficos más ecologistas, pues, ¿no? Sí. Porque cualquier ser sintiente, y eso incluye a las plantas, a los árboles y a todo, pues, ¿no? Entonces, la compasión, creo que enseñar compasión a los niños a partir del budismo de otra... Está fantástico. Está fantástico, pues, ¿no? Y la religión en la que a mí me tocó nacer, cristianismo, catolicismo, pues el amor al prójimo me parece que es una enseñanza muy clara, pues, ¿no? Que si de verdad ese fuera el criterio principal de trato, entonces no pasaría todo lo que tú bien describías, que ahí hay una contradicción muy fuerte en lo que se enseña, y pones el ejemplo de los libros, uno de los libros del Viejo Testamento, ¿no? Del Levítico, pues, ¿no? Que dices, pues, incluso quien se pone a leer o estudiar un poco la Biblia, pues encuentras muy fuertes contradicciones entre lo que enseña el Nuevo Testamento, particularmente con la vida de Jesús, con lo que el Viejo Testamento, pues, ¿no? Que al final de cuentas es la pura buena onda. Por eso, el personaje Pacheco. Pero lo que te explica es precisamente pues, que en la Biblia que conocemos los cristianos o los católicos es un híbrido, pues, ¿no? Todo el Viejo Testamento es el judaísmo en su máxima expresión, pues, ¿no? ¿Y qué pasa si agarramos el Antiguo Testamento y lo tiramos a la basura? Pues nomás convence a los judíos, pues, ¿no? Porque realmente ahí está todo su... ¿Qué hacemos si les dejamos que ellos solo se queden con su libro ese, con el Antiguo Testamento, y el resto de creyentes en el cristianismo se quedan con Cristo? Punto. No, pero es que... nos cantara, ¿eh? Otro gallo nos cantara. Ahí pones un claro ejemplo, pues, ¿no? Si la filosofía de amor al prójimo la trajo, como lo quieras ver, el máximo profeta o el hijo de Dios, que vino al mundo para enseñar, etcétera, para ser ejemplo, dar su vida. Estoy citando a los que te enseñan el catecismo. Pues, claro. A dar su vida y morir para que todos pudiéramos limpiar nuestros pecados y todo. Claro que todo este tema del pecado, lo aclaro también, me parece una forma muy manipuladora de insertarle culpa desde niños a las personas, que es una de las cosas con las que como que naciste en pecado y sigues en pecado hasta que no te dé la religión, la absolución, bautismo, claro. Etcétera, eso me parece. A ver, no que se supone que Jesús muere para que se nos quite ese pecado. Una tremenda tontería, pues, ¿no? Entonces, aparte, a un niño desde chiquito le estás diciendo que es impuro, que está maldito porque dijo una mentira, por ejemplo, etcétera. Es una estupidez, pues. Es manipulador, pero es psicopático, es psicopático totalmente. Bueno, entonces, sigo con el ejemplo, pues, ¿qué tiene que ver todas esas enseñanzas religiosas, filosóficas, de código de conducta moral, de vida,
con lo que luego se termina haciendo, por ejemplo, durante la Inquisición, pues, ¿no? Todos esos siglos así como a los cristianos los mataban en el circo romano y eran comida para los leones, pues luego ellos terminan haciendo igual o peor, o en las cruzadas contra los musulmanes, en la Santa Inquisición, y a la fecha, ¿no? Porque sigue habiendo cuestiones y extremos muy radicales en las que, lejos de que se siga ese código de conducta o esa filosofía de amor al prójimo, y el prójimo es cualquiera, y creo que esa parte es la que no se alcanza a entender del todo en general, y creo que es una parte que mayoritariamente está mal entendida, pues, ¿no? Porque el musulmán, el ateo, el agnóstico, el budista, el politeísta, quien sea, pues también es prójimo, pues, ¿no? Y entonces no tendría por qué tener una categoría o un trato diferente, pues, Tú ¿no? te has dicho feminista, ¿verdad? No. Un hombre no puede ser feminista, pues, ¿no? Admiro los movimientos, pues, ¿no? A ver, el feminismo es aquel movimiento que busca la igualdad entre hombres y mujeres, ¿cierto? Podríamos decirlo de una manera más simple así. Por lo tanto, si piensas en esa idea y estás de acuerdo con esa idea, pues eso, aunque no te guste etiquetarte a ti mismo, porque sé que a las feministas no les encanta que los hombres nos sumemos de esa forma, pero bueno, al menos si no eres feminista, crees que el feminismo tiene razón, ¿verdad? Me parece que el feminismo, o sea, la manera en que yo traduzco lo poco que he aprendido del feminismo, que es poco por todo lo que puedo enseñar, pero para mí ha sido mucho lo que he aprendido, pues, ¿no? Pues es una lucha por la justicia, ¿no? Por una justicia de lo más elemental entre más de la mitad de la población, ¿no? Que no debiera existir, porque pues, no, o sea, son tan absurdas las causas que a veces tiene que luchar el feminismo que dices, es que es increíble, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos darle cabida a una organización que pretende dictar la moral de la sociedad cuando es profundamente misógina? A mí ya eso de facto los descalifica. Tú decías, tienen cosas buenas y cosas malas. Muy bien, claro, como todo tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Claro. Hasta una bomba tiene cosas buenas y malas, porque si la pones en la tierra para hacer una mina, pues es muy buena, ¿va? Pero si la tiras encima de una población, la mata. Pero en el caso de las religiones, si siguen aferrados a esa misoginia, a mí ese solo aspecto los descalifica de facto para ser líderes morales de la sociedad. Bueno, te pongo un ejemplo todavía más radical, pues, ¿no? Existen organizaciones, recuerdo una que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Correcto. Fíjate, y yo creo que tú sí las conoces. Sí. Dentro de la propia religión católica, personas que incluso hicieron sus juramentos o sus votos como religiosas y religiosos, están impulsando desde dentro el derecho a las mujeres de decidir sobre su cuerpo, ¿no? Para acompañar procesos de interrupción de embarazo, ¿no? Que obviamente en la mayoría y en la generalidad de la gente que profesa esa religión concreta, pues es escandaloso, ¿no? Es ir como contra el principio elemental, pues, ¿no? Pero vaya, me sirve y lo cito como ejemplo, porque a final de cuentas es la decisión de lo que cada quien asume como tal, pues, ¿no? O sea, puedes estar completamente en contra de esa discriminación, de esa misoginia, de toda esa inequidad contra las mujeres y no aceptar esa parte, pues, ¿no? Y si es tu decisión, profesar la parte de la religión que sí te persuade, ¿no? Y criticar y rechazar la que no te persuade. Eso me parece tan respetable como respetar si alguien decide no creer en nada, ¿no? Ser completamente ateo o totalmente con criterio de pensamiento científico, pues, ¿no? También eso es tan respetable, pues, ¿no? Por eso para mí... Estás comparando dos cosas que no son comparables, porque los que creen en el pensamiento científico y se declaran ateos, uno, no andan haciendo proselitismo, no andan tratando de llevar a más gente a su pensamiento, y dos, en la historia no han matado gente por pensar distinto a ellos. Y las religiones, sí, todas ellas. Entonces, me parece muy injusta la comparación entre quienes somos ateos y tenemos una especial fascinación por la ciencia y por la información que se puede comprobar, y quienes han inventado una historia, nos la han tratado de convencer y cuando no nos convencen, nos matan. Sí, no, sin duda, lo que dice respecto a las religiones
lo suscribo casi en su totalidad. Creo que ya intenté más o menos comentar qué es la parte que no. Entramos en bucle. La parte donde no, para no entrar en bucle, lo que quiero agregar en cuanto a este último comentario es, pero tampoco nos creamos que la ciencia nos da todas las explicaciones, ¿no? También hay que relativizar, pues, que incluso el propio conocimiento que se genera a partir de la ciencia, pues es relativamente nuevo, ¿no? Apenas tenemos algunos siglos de ese desarrollo y en poco tiempo, en algunas décadas, pues hemos sido, digo, eso es un principio, por cierto, válido y valioso de la propia ciencia, pues, ¿no? Que se cuestiona a sí misma en un intento permanente de ir mejorando, debatiendo las tesis o paradigmas que se crean a partir de, para desbaratarlos y crear otros nuevos y mejores, pues, ¿no? Pero si hacemos un ejercicio ¿Es su mayor virtud? Sí, claro, y pues en el método científico, precisamente también por eso se han ido desarrollando tan distintas y diversas metodologías como formas de acceso o intento de conocer grandes verdades, ¿no? De las cuales nos hace falta descubrir todavía, no sé, la mayor parte, iba a decir un 99% del conocimiento humano a partir de la ciencia quizás se haya logrado. Digo, ¿cómo establecer el número? Pues es arbitrario, pues no, pero simple y sencillamente yo me pregunto, pues, ¿no? Lo que hoy creemos y lo que hoy sabemos a partir de la ciencia, ¿cómo se burlaría alguien de nosotros dentro de 100 años, ¿no? O dentro de 500 años, ¿no? Quizá como a nosotros nos parecería absurdo, y estoy hablando de la ciencia, pues, ¿no? Con lo admirable que tiene, pues, ¿no? Como también puedo decir que el conocimiento científico no religioso, a lo mejor a partir de la filosofía y los grandes pensadores que se tenía hace 200, 300 años, pues ahorita dirías tú, pues no inventes, es para burlarse o para llorar o reírte de eso, pues, ¿no? Pues sí, pero pues hay que ubicarnos que era el momento histórico y con el acceso limitado a la información que se tenía, pues, ¿no? Digo, el propio desarrollo tecnológico te va posibilitando llegar a otras cosas, pero de que nos falta un mundo por conocer, un universo nada más, ¿no? Y esto me lleva directito. El día de ayer le cuestionan al presidente sobre el tema de las niñas que en las comunidades indígenas son vendidas o negociadas. No debe de estigmatizarse a las comunidades indígenas, porque en los pueblos indígenas de México hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Esta idea de que en las comunidades indígenas suceden estas cosas y usos y costumbres y que se cometen hechos de barbarie no debe de prevalecer, porque además no corresponde a la realidad. Es bastante clasista y racista esa concepción. No es un asunto generalizado y no estigmatizar, porque estos hechos lamentables se dan desgraciadamente, y no lo quisiéramos, no lo deseamos, en todas las clases sociales. Habría que explicarle al presidente, o habría que explicarle a toda la gente, que a una niña se le debería de respetar y defender en un Estado de Derecho como el mexicano, sea de la comunidad que sea, y tengan los usos y costumbres que tengan. Coincido con lo que dices, ¿no? La explicación en un Estado de Derecho que pretende ser progresivo en el alcance de beneficios y vaya, la redundancia de derechos mismos, pues no da como para que los usos y costumbres sean la parte que se establezca como una prioridad, ¿no? en el actuar de las personas, pero a final de cuentas las sociedades en sí, y en este caso las comunidades, pues de todos modos, con ley o sin ley, van a seguir desarrollando sus formas de interactuar. No debieran. No estoy diciendo lo que... Paco. No, claro, pues yo por supuesto que estaría... Una niña no puede ser vendida, punto. Sería absurdo eso, ¿no? Por eso coincido con el comentario que tú pusiste, y ya lo verá nuestra audiencia en el extracto de video que pongas
de lo que dijo el presidente, que yo creo que la mayoría de las personas, no sé si alguien lo vaya a suscribir como válido y a decir que está de acuerdo con el presidente. Por supuesto que estoy de acuerdo en lo que dices, pues, ¿no? Incluso pero en el dijera el sistema presidente, lo dijera quien lo dijera, ¿eh? O sea, de verdad que a mí me parece una declaración impresentable. O sea, qué lástima que lo haya dicho el presidente. El presidente pudo haber dicho muchas otras cosas mucho más creativas y políticamente correctas y así no pegarle a nadie, ¿no? Pudo haber sido suave, pero lo que dijo es una burrada, pues, es una tontería. O sea, el Estado no puede renunciar a la protección de las niñas de esa manera. A ninguna niña. Obviamente que no puede, ni debe, ni creo que lo haga, pues, ¿no? Yo creo que otra vez mi presidente, pues sí lo hace, como Paco, acostumbra en todas las mañaneras. Sí las desprotege, si está permitiendo que se dé la venta de niñas, y lo hicieron todos los gobiernos anteriores. Esto no es un asunto de colores. Ningún presidente ha tenido los arrestos para decirles, muy bien, usos y costumbres terminan hasta aquí, cabrones. Una niña no tiene precio y no la vendes, punto. Y eso sí no está negociable. Sí, bueno, yo creo que terminaría sucediendo lo que pasa con todo el otro montón de cosas que están prohibidas por la ley, donde la ineficacia del Estado sigue demostrándonos que puede más la decisión de los individuos y en este caso de las comunidades que los ordenamientos legales que se establezcan. Insisto, no lo estoy justificando ni digo que así, no, te entiendo. Que así debe ser, simplemente estoy diciendo lo que es una realidad, porque qué montón de cosas están prohibidas por la ley y sin embargo es a lo que se acostumbra no solo en comunidades de pueblos originarios, pues, ¿no? De indígenas o de comunidades con rezago económico, en cualquier parte, en cualquier latitud. Y ahí es donde vuelvo a mi reiterado punto de que depende mucho más de nosotros mismos que las cosas cambien y mejoren que de lo que realmente hagan los gobiernos bajo el precepto legal de tener que ellos hacer valer la ley. Que claro que lo tienen que hacer, tampoco los estoy exentando de la responsabilidad que tienen, pero ante los resultados que vemos de todo lo que no hacen, pues yo creo que sí ya es tiempo de que nosotros empecemos a hacerlo. Y aclaro, tampoco estoy diciendo que tengamos que tomar la ley por nuestra propia mano, pero sí tenemos que plantearnos cómo vamos a hacer las cosas diferentes para, por empezar, no seguir tolerando que las cosas sean como son, pues, ¿no? Y aquí déjame que ligue con el tema de Colombia, porque precisamente creo que en Colombia lo que pasó es que si bien inicialmente la gente salió hace ya casi un mes, ya se va a cumplir un mes, a protestar y hacer paros masivos en ciudades, en las calles, motivado pues por la reforma hacendaria que pasó el presidente, pues a los pocos días retiró y entonces ya fue cuando mandaron el ejército a quitarlo de las calles. Era una locura. Por supuesto. Era un absurdo. Chúnguense pues, ¿no? más los pobres y chúnguense menos los ricos. Sí, era así como, ¿no? Porque sí, un mes después, y vaya que a los primeros días se retiró el tema de la reforma hacendaria propuesta, si sigue el pueblo colombiano, obviamente el nivel demandando, pues hasta ya la renuncia del presidente y un cambio profundo en la forma de gobernar y en el estado social de cosas que hay en ese país. Creo que con muchas similitudes hemos coincidido tú y yo, con muchas similitudes con el nuestro, pues, ¿no? Claro. Pero realmente lo que hoy me llama la atención, y por eso quise que comentáramos el tema colombiano, es que hoy hubo una marcha en Colombia, pero ahora pareciera que es del lado opuesto de ese otro sector social que le llamaron la marcha del silencio y en paz, pero precisamente sale la gente a la calle, miles de gentes también, obviamente. Pero diría tu presidente. Sí, si lo ponemos en esos términos, sí, ¿no? Digamos que esta es la marcha fifí, donde dice, ya párenle a sus paros y sus protestas, tenemos que reactivar todo y volver a la normalidad. Queremos paz, queremos estabilidad, no queremos que sigan protestas, etcétera. Entonces, fíjate qué conveniente, pues, ¿no? Qué mejor forma de un régimen que tendría que cambiar decididamente las cosas. Obvio que este presidente y su gabinete no creo que tenga la menor intención de hacerlo, para que al final sea la sociedad que termina polarizándose la que se termine dando de topes en la calle, pues, no digo, eso no ha pasado, pero sí es muy peligroso que siga sucediendo porque sí puede llegar a pasar, ¿no? Pues ahí está Venezuela. Entonces, todos los días. Sí, es un buen ejemplo, aunque ahí creo que sí hay una mayoría en favor de
de Maduro, pues, ¿no? Qué increíble, ¿eh? Qué increíble que tu moneda se devalúe 1,000,000%, y eso, o sea, que estés de verdad, que en 20 años hayas pasado de ser la envidia de toda Latinoamérica a que hoy seas comparable en niveles de pobreza con Haití, cabrón, y que sigas apoyando a los tipos que hicieron eso. Pero fíjate cómo ese tema, habría otro referente también latinoamericano que valdría la pena analizar después a mayor profundidad, ¿no? En Argentina también ha sido una de las monedas más devaluadas en Latinoamérica, desde la época del neoliberalismo a la fecha parece que van en picada libre, digo, con ciertos mesetas que de repente parecen estabilizar, pero luego siguen en caída, y han tenido una órbita cambiante en muy corto tiempo, ¿no? Porque el anterior presidente era absoluta y totalmente de derecha, apoyado y autoidentificado como tal y postulado por el partido de derecha, y obviamente con un programa de gobierno completamente... un empresario, claro, tal cual. Era, ¿sí?, un empresario y todo el mundo creyó que iba a ser muy buena idea ponerlo, y la verdad es que les fue muy mal. Bueno, y ahora entre comillas, digo, no es tan reciente, pues, ¿no? Pero gana exactamente el espectro político opuesto, pues, ¿no? Y bueno, así regresa Cristina Kirchner, pues, a gobernar, ¿no? Pues, punto, ¿no? Por eso, pero en la mayoría de los Fernández. Análisis políticos, Alberto Fernández es el lado opuesto de Macri, pues, ¿no? Es como si la población vota primero por uno y luego a la siguiente vota exactamente por el otro, pues, ¿no? Más o menos, pues aquí nos tardamos 12 años. Primero estuvimos con el PAN, digo, yo me descargo de responsabilidad porque yo nunca voté ni por Fox ni por Calderón, y luego vamos con Peña Nieto, y entonces ya no nos gusta, y ahora vamos con Andrés Manuel, y luego a ver el siguiente sexenio que sigue, pues, ¿no? Pero al final de cuentas, creo que sí seguimos con el mismo error. Y siempre decimos, no nos puede tocar uno peor. Y bueno, tómala, que el que llega siempre peor. También te consta que tú y yo lo hemos hablado. Sería muy difícil categorizar quién es peor, nomás haciendo un corte de Salinas, Andrés Manuel, cuál es el peor de los todos. A mí me costaría mucho trabajo. Sí, hemos coincidido tú y yo en cuál es el menos malo, ¿no? Sí, hemos coincidido tú y yo cuál es el menos malo. Ahí creo que coincidimos que Zedillo es... Cedillo por mucho, pero mucho. ¿Cuál es el peor de todos? Híjole, qué difícil incluso plantear el ranking del top 3, ¿no? ¿Cuál de los tres y en qué orden, pues, ¿no? Pero bueno, vuelvo al punto dependiendo de qué rubro lo analizáramos, ¿no? O sea, claro, habrá que pensar en el número de muertos que ha causado cada uno, o el número de pobres que ha aumentado cada uno, etcétera, y ahí tendríamos marcos de referencia para determinarlo. Sí, yo creo que en el número de muertos y en el incremento de la inseguridad es una constante creciente, pues, ¿no? Sí. Digo, creo que sí hay una descomposición muy clara. No, y esa parte sí se le debe a Calderón en muy buena medida, ¿eh? Él fue el que le dio de patas al avispero, y que los demás no lo han podido corregir, cierto, pero quien inició realmente a descomponer más de los ya descompuestos que veníamos, sí fue Calderón. Sí, coincido con esa afirmación. Y le encantaría a Baeza estar aquí para defenderlo, pero no está. Bueno. Lástima ya. Que nos haga un comentario en el YouTube de lo que opina de esta parte, pues, ¿no? Bueno, volviendo a Latinoamérica, creo que está... A Colombia. Sí. Pasamos ya por Venezuela, llegamos a Argentina, nos regresamos a Colombia. Ese es el tema, ese es el grave... ¿Y Perú tiene elecciones en un mes? Sí, y va a pasar lo mismo. O sea, a final de cuentas... ¿Y el chavista va en primer lugar? Creo que es muy notorio en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, en todos los países, pero creo que en la mayor parte del mundo, cuando menos el mundo occidental, es precisamente el fenómeno que se está viviendo en el espectro político, pues, ¿no? La polarización de la sociedad, así como en dos grandes bloques, que precisamente, sí, de alguna manera, ¿no? Incluso populistas normalmente, sean de derecha o de izquierda, suelen ser muy exitosos, pues, ¿no? Pero a final de cuentas, creo que toda la competencia democrática, que es más ficción que democracia, siempre se da en esta lógica de los unos contra los otros, pues, ¿no? La división y la polarización es el mayor recurso o el más exitoso que están utilizando casi todos los políticos del mundo, y creo que todos los de Latinoamérica, ¿no? Entonces, a final de cuentas, se logra ganar por mayorías más o menos consolidadas, mayorías muy apretadas, mayorías consolidadas, pero a final de cuentas las cosas siguen igual, porque hay
poco menos de la mitad de la población, a veces incluso rápido se convierte en la mayoría de la población, la que ya no está de acuerdo con la forma de conducir el país y por lo tanto no hay un progreso o intentos cuando menos respaldados. También por la falta de capacidad y la falta de idea, pues, ¿no? Que creo que es en buena medida lo que también aquí ha incrementado la polarización y la propia forma de ser del presidente. Pero este fenómeno, lo que rescato y por eso me llama la atención de Colombia, sigue en pie de lucha, sobre todo la clase más desfavorecida, pero que hoy salga la clase que a ojos de mucha gente ha sido los privilegiados del privilegio, a exigir que ya los otros le paren. Híjole, pues es de pronósticos reservados cómo va a terminar esto. Ojalá que no con un enfrentamiento, una guerra civil o algo de ese estilo, pero mientras tanto quienes ganan son los que están en el poder, ¿no? Porque Iván Duque muy mal, muy mal. Sí, pésimo, muy mal. Pésimo. La verdad es que ha demostrado ser no es un hombre de Estado, no es un gran presidente. Más allá de si eres conservador o no, si eres liberal, eso no importa. La manera en la que él ha estado asusando y echando leña al fuego y mandando a la policía a reventar esto y el otro, cuando estás viendo que eso justamente está causando más violencia y lo sigues haciendo, la verdad es que malísimo. No estaba preparado para un trancazo de estos y lo ha resuelto de la peor manera, muy terrible. Ojalá y los hubiera agarrado con otro presidente este conflicto, pero con este no se ve por dónde el Estado puede ser parte de la solución y no del problema. Exacto, y bueno, pues yo finalizaría diciendo que así como decías hace rato, y coincidí, que seguramente hay ejemplos de cosas buenas que se pueden hacer y podríamos aplicar, también creo que tendríamos que aprender de las cosas que no deberíamos sin duda repetir, ¿no? Sin duda. Tanto en la conducción de gobierno como también nuestro comportamiento social, pues, ¿no? Sí.